Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Mi nombre es Fabio Alonso, soy desarrollador de videojuegos y hoy les voy a mostrar cómo crear estos elementos tan interesantes, estos actores que van a estar colgados. Vamos a generarles unas físicas, van a poder interactuar con el entorno. Lo primero que me interesa traer es la bola, con la cual voy a crear una pequeña bola de demolición. Tengan en cuenta que esto sirve para cualquier actor. Cuestión nada más de activar la física. Después yo les voy a mostrar cómo. Perfecto, traemos nuestra bola más o menos a la ubicación que queremos y podemos generar un pequeño cubo que nos va a servir de gancho. Y ahora lo que hacemos es llamar a nuestro actor cable o cable actor. Este cable es bastante personalizable. Ustedes pueden ver aquí, si yo quiero, por ejemplo, con este cable LEN puedo darle más firmeza a nuestro cable o que sea más blando, una especie de goma ya. En este caso a mí me interesa que esté un poco rígido, o así. Lo oriento más o menos en la zona que quiero que esté. Perfecto, acá podemos agregar más secciones dentro del cable. Esto quiere decir que esto va a tener más pequeños pedazos internos. ¿Ven? También podemos cambiarle el material, podemos ponerle cualquier material de metal o lo que nos interese. Por ejemplo, este. Y también con esto, en esta sección, aquí más abajo podemos aumentar el tiling, que es la cantidad de veces que queremos que el material se repita dentro del asset. También podemos aumentar el grosor. Por el momento me interesa que se quede así. Poner un poquito más grueso. Y esto es en referencia al número de lados. Bien. Tenemos más o menos ubicado nuestro cable. Y ahora lo que voy a hacer es llamar otro actor que se llama actor de restricción de físicos. Bueno, y este es el actor que se encarga justamente de simular ese efecto de suspensión de este elemento. Ahora lo que vamos a hacer es poner esto aquí y le decimos que restrinja el movimiento del actor a partir de este para aquí. Perfecto. Ya podemos ver. Tenemos la restricción. Vamos a poner más o menos en el medio. Ahí está bien, creo que está bien ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es unir nuestro cable, crear un attach. Está un poquito fino para mi gusto. Aumentarle un poquito el tamaño. Ahí. Bien. Lo que hacemos es decirle el attach. Esto quiere decir dónde va a finalizar este cable. Queremos que finalice acá. Si genera este error es porque la posición final o el end location tiene que estar en 0. Sería el centro de nuestro asset. O donde está el pivot. ¿Ven? Justo donde está el pivot sería el punto 0 del final del cable. Perfecto. Esto vamos a colocarlo un poco por aquí. Y vamos a bajar un poco. Entonces, si le damos play, ya podemos interactuar con este objeto. Ahora, bueno, una vez que hacemos eso, vamos a bajar esto un poco más para que esté a la altura de nuestro actor. Tenemos que simular las físicas. Seleccionado este actor, las físicas, más o menos el peso que debería tener, ¿verdad? Entonces, ahora ya podemos interactuar con este objeto. Bueno, una vez que tenemos activadas las físicas, colocamos esto un poquito más abajo para que podamos interactuar con el elemento. Le damos play y esto ya funciona. ¿Ven? Bueno, esto ya podríamos duplicar entre sí. Seleccionamos todo. Bien. Damos play y esto ya funciona. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Si les gustó, por favor suscríbanse. Acuérdense que eso nos ayuda muchísimo para seguir generando contenido. Nos vemos en el próximo video. Chao.